Hola chiquillos, espero que todos se encuentren muy bien. Les habla la profesora de matemáticas Marcela Torres. El siguiente video muestra la lección 3 de matemática, cuyo título es la parábola. La parábola, chiquillos, es la gráfica de la función cuadrática. Recordemos que las lecciones anteriores vimos, ¿cierto?, la ecuación cuadrática y cómo resolverla, ¿cierto? Bueno, en esta oportunidad, la gráfica de la ecuación cuadrática, de la función cuadrática, es la parábola. ¿Y qué forma tiene la parábola? Bueno, aquí en la foto, ¿cierto?, yo puse un dibujo, una foto, perdón, donde sale un misil, ¿ya? Un misil lanzado desde la Tierra. La trayectoria de este misil es la parábola, ¿cierto? Entonces, a continuación, vamos a ver ¿qué es la parábola? Una parábola es la representación gráfica de la función cuadrática. También podemos decir que es la trayectoria que se forma al lanzar un objeto hacia arriba con cierto ángulo. Aquí vemos, ¿cierto?, un dibujo donde sale un joven lanzando una pelota de básquetbol, ¿cierto?, al aro de básquetbol. Pues bien, la trayectoria que realiza este balón, ¿cierto?, es el dibujo que se forma, es la parábola. Antes de continuar, chiquillos, vamos a hacer un repaso del plano cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano está formado por dos ejes perpendiculares, uno el eje X, el horizontal, y el vertical, el eje Y. Y para poder ubicar un punto en el plano cartesiano, necesito dos referencias, una para el eje X, ¿cierto?, y otra para el eje Y. En esta oportunidad vamos a graficar el punto A, menos 3,2. Menos 3 para el eje X y 2 para el eje Y. Entonces, lo que debemos hacer es ubicar el punto menos 3, ¿cierto?, en el eje X y el 2 en el Y, y luego intersectar, ¿cierto?, estos dos, y en la intersección entonces es donde tengo que ubicar el punto, en este caso el punto menos 3,2. Ok, vamos a graficar una parábola mediante un ejemplo. Nosotros para graficar la parábola, ¿cierto?, nos vamos a fijar en tres de sus elementos, ¿ok? Como son muchos elementos, en esta lección vamos a ver tres y en la próxima lección veremos dos, más graficaremos la parábola. Entonces, el ejemplo, ¿cierto?, con el cual vamos a aprender a graficar una parábola es esta ecuación cuadrática, x cuadrado menos 2x más 1. Ok, el paso 1 para graficar una parábola es identificar los coeficientes a, b y c de la función cuadrática que aprendimos a hacer, ¿cierto?, las lecciones anteriores. Recordemos que la ecuación cuadrática, en este caso la función, ¿cierto?, ax cuadrado más bx más c, donde hay b y c son los coeficientes. En este caso, en nuestro ejemplo, a vale 1, ¿cierto? Cuando no veo ningún número, recordemos que hay un 1 invisible, b vale menos 2 y 3 vale 1. Entonces, ese es nuestro primer paso, identificar los coeficientes a, b y c. El paso número 2 es determinar la concavidad de la parábola. ¿Y qué es la concavidad de la parábola, chiquillos? Es la forma que tiene esta. ¿Ok? Si el coeficiente a es más grande que 0, es decir, es un número negativo, la parábola es convexa y es la que se ve a mano izquierda del dibujo. Y si a es menor que 0, o sea, a es un número negativo, la parábola va a ser cóncava. La forma que tiene el dibujo de mano derecha. En este caso, nuestro ejemplo, ¿cierto? Dijimos que a valía 1, por lo tanto 1 es más grande que 0, nuestra parábola es convexa y va a tener esta forma como de risa, ¿cierto? Muy bien, ese sería nuestro paso 2. Paso 3, debemos ver la intersección con el eje X, ¿ya? En la intersección con el eje Y. Para ello, tenemos que fijarnos en el coeficiente C, ¿ya? En este caso, C vale 1, por lo tanto, el punto de intersección dado por P, que siempre va a ser 0,C, en este caso 0,1, ya que C vale 1. ¿Cómo lo ubicamos? Recordemos, ¿cierto?, que el primer número siempre está asociado al eje X y el segundo número siempre está asociado al eje Y. Entonces, tenemos nuestro plano cartesiano, X e Y,
y ubicamos el 1 en Y, supongamos que está ahí. Entonces ahí con ese punto, ¿cierto? Obtenemos nuestro corte en el eje Y. Este sería el segundo parámetro entonces, intersección con el eje Y. Luego tenemos que ver la intersección con el eje X, que sería nuestro tercer parámetro que veremos en esta lección. ¿Ya? ¿Cómo vemos la intersección con el eje X? Con esta fórmula, chiquillos, que ya habíamos visto en las lecciones anteriores para resolver la ecuación cuadrática completa, ¿recuerdan? Aquí en lo que hay que fijarse es que pueden haber tres casos de intersección con el eje X. Veamos uno a uno. Cuando la parábola intersecta el eje X en dos puntos es porque la cantidad subradical de la fórmula es más grande que cero, o sea, un número positivo. Entonces, cuando me da un número positivo en la cantidad subradical de la fórmula, o es como decir lo que está dentro de la raíz, ¿cierto? Intersecta la parábola en dos puntos. En este caso, ¿cierto? Hay un dibujo de un ejemplo de una parábola que intersecta al eje X en dos puntos, en este caso en 2 y en -4. Segundo caso, cuando la cantidad subradical vale 0. Cuando la cantidad subradical entonces de la fórmula obtengo un 0, es porque mi parábola intersecta al eje X en solo un punto. Aquí vemos un dibujo, ¿cierto?, de una parábola, la que se ve en un color rojo, que intersecta al eje X en un solo punto, en este caso en el -1. Y por último, el tercer caso es que la cantidad subradical de la fórmula yo obtenga un número menor que 0, o sea, un número negativo. Cuando sucede esto, entonces la conclusión es que la parábola no corta al eje X, como por ejemplo esta que vemos aquí, ¿cierto? No toca al eje X. Entonces, ¿cómo hacemos la intersección con el eje X? Bueno, ya sabemos, ¿cierto?, que A vale 1, B vale 2 y C vale 1. Con esta fórmula que ya hemos visto, entonces, reemplazamos los valores de los coeficientes en la fórmula. ¿Ok? Resolvemos la fórmula, ¿cierto? Y obtenemos que dentro de la raíz, es decir, la cantidad subradical, en este caso nos dio 0. Como nos da 0, ¿sí? Sabemos que nuestra parábola intersecta al eje X en un solo punto, ¿cierto? ¿En qué punto entonces? Seguimos resolviendo y obtenemos que X vale 1. Entonces, ¿cómo llevamos estos tres datos a nuestro plano cartesiano? Bueno, dijimos que nuestra parábola cortaba al eje Y en 1 y que también cortaba al eje X en un solo punto en 1. Este es un caso particular, chiquillos, porque no siempre dan los mismos números, ¿cierto? Esto es un ejemplo. Y que además nuestra parábola era convexa, como con forma de risa. Entonces, hasta ahí podríamos decir que nuestra parábola es algo similar a eso que se ve ahí. Bueno, chiquillos, la próxima lección veremos los otros dos parámetros para poder dibujar de manera más segura, ¿cierto? Obteniendo más parámetros, nuestra parábola. Nos vemos en las clases por Zoom. Muchos cariños a todos. Chao.